Uy, hoy hay muchos temas sobre la mesa, hay muchos objetivos en esta predicación. Básicamente el mapa de ruta hoy vamos a hablar de la introducción a nuestra nueva serie de sermones que será en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vamos a hablar de el lema del año que nos va a cobijar. Hacia allá vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos este año como en la predicación y como comunidades. Y por último, la exposición del primer texto de la serie. Así que lastimosamente es como un pedacito de cada cosa. Vamos a ver si lo vamos sorteando rápido. El lema del año. Este es el lema que yo quisiera que anotaras en tu cuadernito de notas, que es lo que queremos al finalizar del año evaluar y mirar cuánto pudimos alcanzar esa meta en nuestra vida, que será por muchos años, pero al menos cuánto pudimos alcanzar este año. El Evangelio, creyendo, viviendo y anunciando las buenas noticias de Jesucristo. Se lo repito. El lema es el Evangelio, creyendo, viviendo y anunciando las buenas noticias de Jesucristo. Y rápidamente se los explico. El Evangelio, esta buena noticia de Dios de cómo reconcilia a pecadores consigo mismo en Jesús, es una noticia que se cree, es algo que se cree. De alguna manera es algo que trae paz para con Dios, que ya no soy enemigo de Dios por mis pecados, sino que he sido reconciliado en Jesús, algo que lo creo. Pero también es algo que se vive, que de alguna manera esa verdad como que trae como consecuencia que hay una transformación en mi vida, en mi familia, en mis prioridades, en mis sueños, en la forma en que trabajo, en la forma en que vivo la ciudad. De alguna manera el Evangelio se vive también, se encarna. Y último es que el Evangelio también se anuncia. Si uno entiende que el problema más grande que tiene el ser humano y la humanidad entera es su enemistad para con Dios, que ha querido hacer su propia voluntad, entonces hay unas buenas noticias para nosotros, que en Jesús hay posibilidad de transformación a través de la reconciliación con Dios por Jesús. Por eso es una buena noticia que hay que anunciar, porque la esperanza para cambiar nuestras vidas y el mundo está en Jesús. Primer aspecto chulo. Segundo aspecto, introducción a la serie de Marcos. ¿Todos han leído el Evangelio de Marcos? Es cortico. ¿Saben quién lo escribió? Marcos, muy buena deducción. Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Se cree por tradición que es Juan Marcos, que aparece varias veces en el libro de los Hechos, como seguidor, como un compañero de Pedro, discípulo de Pedro. Parece, según la tradición, que Juan Marcos recibe toda la instrucción del Evangelio, toda esta historia que nos va a narrar a través del apóstol Pedro, que él no fue directamente uno de los testigos oculares, sino que es una segunda generación. La audiencia del libro de Marcos es hacia los gentiles, que son los que no son judíos, así de simple, los gentiles. Y el enfoque, ¿se recuerdan que cuando estudiamos el año pasado a Juan había un enfoque? Que cada evangelio trae un enfoque particular, como algo que nos deja ver una gama de Jesús, de su tarea, de su función o de su persona. En Juan, si recuerdan la serie de predicaciones, era que este evangelio estaba escrito para que tuviéramos vida, que al creer en Jesús tuviéramos vida. Este evangelio de Marcos va a narrar de alguna manera la llegada de un reino, del reino de Dios, el reino de Dios en nuestras vidas. Y Marcos se va a enfocar mucho, no tanto en la predicación de Jesús, sino en las acciones tangibles de ese reino, de esa llegada a ese reino, que personas son sanadas, personas poseídas son liberadas de sus demonios, y así viene el reino de Dios a instaurarse entre nosotros. Y esta serie se va a llamar Las buenas noticias de Jesús. Las buenas noticias de Jesús.
Cierro paréntesis. Tercer punto, el sermón. Ahora sí. Una de las cosas que normalmente preguntamos en los cursos de membresía, en las entrevistas que tenemos individuales con cada persona que está queriendo hacerse miembro de la iglesia, es cómo llegaste a conocer a Jesús. ¿En qué momento de la vida llegaste a conocer al Señor Jesucristo? Y básicamente lo que queremos rastrear en esa pregunta es si ha habido una conversión. Es decir, el Evangelio habla de un nuevo nacimiento, como que hay un momento en la vida donde algo pasa, algo tiene que pasar. Sin embargo, cuando uno hace ese tipo de preguntas, bueno, espero que no se la copien los que van a hacer la entrevista en estos días. Cuando uno hace ese tipo de preguntas, normalmente la gente empieza a contestarte algo como esto. Es que, pastor, yo estaba en un tiempo de escasez muy difícil en mi vida y empecé a orar y Dios me proveyó. Y desde ese momento, entonces yo ando pegadito a Dios. Bueno, tiempo de enfermedad, resulta que alguien oró por mí cuando estaba en el hospital y milagrosamente fui sanado o sanada. Entonces desde ese momento yo confío mucho en Dios. O no, es que estaba en una crisis, en una depresión profunda en mi vida y en ese momento me dijeron que buscara a Dios, que podía traer paz a mi vida. Y efectivamente, yo como que entre más alabanzas ponía en mi casa y más empezaba a leer las escrituras, sentía como más paz con Dios. Y desde eso sigo al Señor. ¿Qué comunicas tú cuando te preguntan acerca de tu fe? Acerca de lo que crees del Evangelio. Y si se dan cuenta, la gran mayoría de nosotros solemos hablar de las cosas que Dios hace en nuestra vida, de las maravillas de tener una relación con Dios, ¿sí? De la maravilla que ha sido que Él venga a nuestra vida. Pero poco hablamos acerca de el mensaje del Evangelio. ¿Me entienden? Hoy nuestro sermón va a guiarnos en tratar de comprender esto que, de la forma que arranca el Evangelio de Marcos, principio de las buenas noticias, principio del Evangelio de Jesucristo. Porque hay unas noticias, una buena noticia que comunicar, que no es que Dios trajo provisión en medio de la escasez, paz en medio de la crisis, sanidad en medio de la enfermedad. Esos son beneficios de una vida con Dios, pero no necesariamente es el Evangelio. De hecho, muchas personas pueden estar engañadas pensando que son seguidores de Jesús porque en algún momento recibieron alguna bondad y alguna misericordia de parte de Dios. Dios extiende su misericordia aún en personas que de ninguna manera lo honran en su vida ni le siguen a Él. Y su misericordia la extiende sobre ellos también, sobre justos y sobre pecadores. Entonces vamos a entender un poco más hoy qué es esto del Evangelio, de esas buenas noticias que nos quiere comunicar el Evangelio de Marcos. Así que vaya conmigo por favor a San Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? 1 al 15. Comienzo o principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero de delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio. Oremos. Hemos estado hablando una y otra vez que Jesús son buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Y en medio de nuestra religiosidad, Señor, a veces es difícil entender por qué es una buena noticia. Abre nuestro entendimiento esta mañana para comprender por qué Jesús no es solo una buena noticia, sino que es la mejor noticia que pudiera recibir yo en mi vida y la mejor noticia que pudiera recibir nuestra ciudad y nuestro país. Danos discernimiento hoy, que nuestros ojos sean abiertos para ver a Jesús. Amén. Si ustedes se dan cuenta, el texto se desenvuelve en medio de la proclamación, ¿cierto? Se repite varias veces el tema de habló, dijo, proclamó, vino diciendo. Tanto el profeta Isaías decía algo, Juan el Bautista decía algo, Jesús decía algo, la proclamación. Hay como un mensaje y un mensaje del reino. Antiguamente los reinos no tenían periódicos. Entonces, si han visto películas medievales, ¿cómo se anunciaban los edictos del rey? ¿Cómo era? Hablando, o un papiro, antes del papiro. ¿Cómo? Hablando, salía alguien y hablaba en la plaza pública el edicto del rey, o se pegaba algo en la puerta para que todos supieran, estuvieran enterados del edicto que el reinado había decretado. Pero también había otro tipo de mensajeros, porque este texto está envuelto entre mensajeros. Había otro tipo de mensajeros que eran como las personas que iban hacia otros reinos, eran enviadas hacia otros reinos para discutir los términos comerciales o los términos políticos, cosas como las conquistas. Y en el Antiguo Testamento vemos una y otra vez la repetición de eso, de que vino el mensajero y fue enviado el mensajero a. No había WhatsApp ni nada de esas cosas por el estilo, sino que se enviaban personas que de alguna manera tenían ese rol como embajadores del reino, alguien que iba con un mensaje del rey para otro reino. Así se presentan nuestros mensajeros, que ¿quiénes son? Juan el Bautista y Jesús, los mensajeros del reino. Pero nuestro texto, y una de las cosas claves para entender Marcos, aparece en el capítulo 1, en el versículo 14. En especial, el mensaje de Jesús. Dice el versículo 14 que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar. Otra versión dice, y empezó a proclamar las buenas nuevas de Dios. Y aquí aparece el mensaje de Jesús, que se resume así: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca,
Y como consecuencia de eso, ¿cuál es la invitación? Arrepiéntate y cree. En nuestro texto lo vamos a trabajar tratando de responder 3 preguntas. El Evangelio, ¿qué es eso? ¿Qué es el Evangelio? Arrepentimiento, arrepiéntanse. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Y el último mensaje de Jesús, crean. Crean las buenas noticias. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Esto, mis hermanos, siento que es uno de esos sermones como claves en nuestro caminar de fe. Una cosa que uno necesita tener clara en la vida es esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Y en qué tengo que creer? Y vamos a ver si estos 3 puntos nos ayudan a desenmarañar y a veces también como a quitar mucha neblina que tenemos acerca de lo que significa la fe cristiana, acerca de lo que significa seguir a Jesús. El Evangelio, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? El texto, si se dan cuenta, lo traduce como ¿qué? Buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, y buenas noticias que vienen de parte de ¿quién? De Dios. Buenas noticias de parte de Dios. Esto es un edicto real que se está enviando a la humanidad. Una buena noticia de parte de Dios. Y el primero que viene es Juan el Bautista. ¿Cómo viene vestido? Con piel de camello, ¿qué más? ¿Y qué comía? ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. Y según nuestro texto, ¿qué era la proclamación de Juan? Versículo 3. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. En el contexto, preparar el camino era cuando tú sabías que un rey venía a tu reino, tú enviabas a personas para que enderezaran y organizaran las vías, algo como lo que pasa en la ciudad de Medellín. Cuando viene el Papa, cuando viene el presidente, cuando viene una delegación de la ONU, cualquier cosa, las calles son impecables, ¿cierto? No encuentra nada despintado siquiera. Enderecen las sendas. Y esta proclamación tenía que ver con la actitud de los oyentes. Les está diciendo, enderecen el camino del Señor, enderecen sus vidas para recibir a este Señor que viene. Y este mensaje es un mensaje muy curioso. Porque ¿qué les dice? Arrepiéntanse. Vino predicando el bautismo para el perdón de los pecados. Y mis hermanos, yo quiero llamar la atención a esto curioso de este texto. Un hombre en un lugar poco apetecible, el desierto, ¿sí? Mal vestido y con un mensaje no muy llamativo, no muy llamativo. Arrepiéntanse. Y una de las cosas más impresionantes del texto es que dice que toda la región de Judea corría hacia allá. ¿A dónde? Al desierto. A escuchar a un señor mal vestido diciéndole que tenía que enderezar su vida. Nos parece muy raro. Y eso es curioso para nosotros en una época donde nos encanta escuchar al que está mejor vestido, pero en especial al que tiene el mensaje más cómodo, ¿o no? Al que tiene promesas. Pero este mensaje viene es a decir que arregla tu vida con Dios. ¿No les parece curioso que la gente vaya allá? Y mis hermanos, una de las cosas lindas de esto es que parece que aquí hay sed de una conciencia limpia con Dios. ¿Por qué más va a correr uno? Y la verdad es que seas o no seas creyente, creas o no creas en Dios, dice Romanos, el libro de Romanos, que Dios ha puesto una ley natural en tu corazón, que a veces te aprueba y a veces te reprocha.
Algo que te dice que estás bien o que estás mal, que lo que haces está aprobado o que no está aprobado. O sea, que creas o no creas en Dios. Nuestra conciencia nos llama y nos denuncia cuando obramos mal. Y aquí pareciera que en esta región había gente con una conciencia culpabilizada. Uno necesita tener paz. Y este hombre, en un lugar incómodo y con una vestimenta no muy llamativa, está ofreciendo paz para el corazón. Por eso es que arranca siendo una buena noticia. Porque el Evangelio habla en términos de una oferta de paz. No de prosperidad, de paz para el alma. Y en especial una paz para con Dios. Sin embargo, el tema del llamado al arrepentimiento también de entrada te deja ese sabor de que aquí no hay mesa de diálogo, aquí no hay mesa de negociación. ¿Sí me entienden? Este dicto real que ha sido enviado de parte de Dios, estas buenas noticias de Dios, vienen en términos de sujeción. Ríndete. Acuérdate que es un mensaje del reino de Dios. Y lo que está diciendo es arrepiéntete y alinéate con Dios. Alinéate con Dios, arrepiéntete y alinéate. Esos no son como nuestros diálogos de paz, en donde el gobierno y las FARC o el ELN tienen que negociar términos. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Tú qué creo? Ven, miremos, no eso es mucho, eso es poquito. Aquí no hay mesa de diálogo. Aquí Dios es el que pone los términos. Y los términos son muy sencillos. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Para quién son buenas noticias este Evangelio? Estas noticias son buenas solo para un grupo de personas. Estas noticias no son buenas para los líderes religiosos que en el Evangelio vamos a ver que contendieron constantemente con Jesús. Estas noticias no son buenas para los que creen que pues de alguna manera ellos son buenas personas o que saben las cosas correctas. Estas noticias son buenas para aquellos que corrían a Jesús, corrían a Jesús. ¿Saben quiénes eran? Los pecadores. Esas son buenas noticias, pero para pecadores. Personas atormentadas por su culpabilidad. Personas que están cansadas de vivir en la esclavitud y el daño y la destrucción que trae una vida rebelada contra Dios en sus vidas. Estas buenas noticias son personas que de pronto, en un comportamiento moral, quieren estar en paz con Dios, quieren de alguna manera hacer las cosas correctas con Dios, pero se topan con la realidad que no pueden, que siempre su conciencia los acusa, de que siempre te faltan 5 para el peso. Por mucho que quieras, por mucho que te esfuerces, siempre hay algo que te dice que no es suficiente. Son personas que han experimentado sequedad en sus vidas, vergüenza, dolor. Para ellos son buenas noticias. Y quiero hacer énfasis en esto porque si tú eres una de esas personas que a veces o muy recurrentemente te sientes culpabilizada para con Dios, el Evangelio son buenas noticias para ti, así como lo son para mí. Buenas noticias de parte de Dios, que por fin vamos a poder tener paz con Dios. Pero si tú eres una de esas personas que el Evangelio no les suena como, bueno, ¿y eso qué? Quizás nosotros tengamos que reconocer, como reconocía el salmista: Señor, líbrame de mis pecados,
de aquellos que me son ocultos. ¿Por qué? Porque el Evangelio solo son buenas noticias para el pecador. Si tú te sientes bueno o medianamente como que tu moral aplica, tú eres una de esas personas que das, que eres generosa, que tratas de no hacerle mal a nadie, de comportarte bien, de tener una familia bien, realmente el Evangelio no significará nada. Pero si tú eres una de esas personas que por fin se ha percatado de que la rebeldía con Dios va más allá de comportarse de una manera equivocada, que tiene que ver en dónde buscas tu vida, tu felicidad, dónde sacias la sed de tu alma, que tiene que ver con quién reina, quién toma las decisiones, que tiene que ver con para quién vives. ¿Vives para tu gloria, para tu comodidad, o vives para la gloria de Dios? Cuando tú te fijas en eso, empiezas a darte cuenta que necesitas un Salvador, porque constantemente tu corazón te está llevando a otras partes, menos a Dios. Y quizás la oración para estas personas va en línea con la que decía el salmista, Salmo 19. Señor, examíname. Y si estoy engañado, entonces, sondea mi corazón. Señor, si es necesario, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si yo voy por un mal camino, porque parece que yo tiendo a ser ciego en esto. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 al 24. Pero esto es una buena noticia, no solamente a nivel personal. Dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué hizo el reino de Dios? Se ha acercado. También el término habla de que está a la mano, que está a la mano. Para nadie ha sido un secreto, pues digamos, la situación de Venezuela en este tiempo. Caótica. Y para la mayoría de nosotros, esa situación caótica tiene nombre y apellido. Muchas veces se ha querido levantar la voz de la oposición y generar algún tipo de propuestas, pero siempre se derroca. Es como si quisieran dar un golpe de estado en Venezuela para derrocar su poder y poder retomar las riendas del país. Y por alguna razón como que el país empieza a coger esperanza, porque esa oposición es fuerte, ¿cierto? No es como las anteriores, esta como que sí promete un poco más. Esa esperanza que empieza a generar, de que hay un nuevo poder que se está levantando, un nuevo poder, hay esperanza. Pero el reino de Dios aquí, cuando Jesús dice que se ha acercado el reino de Dios a esta humanidad caída, no es como si un grupo se levantara a derrocar el poder venezolano, sino como todas las Naciones Unidas vinieran y decidieran intervenir en Venezuela activamente, sin importar para nada cuál sea como la soberanía de ese país. Estas naciones vienen para gobernar y para restaurar el orden y el caos, y quitar el caos que hay en Venezuela. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Que el reino de Dios se ha acercado y ha comenzado a poner las cosas en su sitio, en orden. Que el poder que gobernaba, el príncipe de las tinieblas que gobernaba esta humanidad, será derrocado. ¿Y por qué eso es una buena noticia? Porque eso, en una época como la que estamos viviendo en Colombia, donde todas nuestras noticias giran en torno a las elecciones, trae mucha esperanza. Me llamó la atención que, según la encuesta que publicaron ayer, el favorito, ¿cierto?, lo que los colombianos quieren votar es en blanco. Eso es lo que ganan las encuestas.
Si quieren conocer más, pues vayan a Colombiano y se fijan quiénes son los que siguen en blanco. Y los analistas hablaban de la sensación de como que los colombianos no estamos confiando mucho, como que los candidatos a la presidencia tienen que esforzarse más por convencer de sus propuestas, y es que hay como un dejo de desesperanza. ¿Por quién? Desde que la preferencia está en blanco, habla mucho de lo que pensamos. ¿Y por qué es que estas noticias del reino que se ha acercado son buenas para nosotros? Nos recuerdan que el reino de Dios se ha acercado, pero no ha llegado a establecerse completamente. Eso quiere decir que en este mundo vamos a seguir experimentando la realidad de vivir en un mundo caído. No solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros gobernantes. Y por eso creo que Pablo nos invita a orar por los que están en el poder, orar por ellos, por dirección de parte de Dios. Pero lo otro que nos dice es que este reino va a llegar un día en donde sí se establecerá. Y por eso son buenas noticias. Porque esta creación caída no será dejada eternamente al poder de las tinieblas, a nuestra corrupción, a la corrupción del corazón. Es que uno rápidamente juzga a los que están por ahí en el poder, pero ay Señor, si uno tuviera ese poder y si uno manejara esa cantidad de celos, seamos honestos, eso desconectaría mucho con nuestro pecado, mucho. Gracias al Señor que su reino se ha acercado y un día se establecerá, y un rey bajará a reinar con justicia. Así termina el libro del Apocalipsis. Entonces, resumiendo este punto, el Evangelio, ¿qué es? Son buenas noticias que vienen de Dios, en las cuales Él ha decidido acabar con el poder del mal y de las tinieblas y del pecado, no solamente en la creación, sino en tu propia vida. Y la buena noticia es que Él ha decidido reconciliar a pecadores. Esto no es para los santos, esto no es para los buenos, esto es para los que estamos llevados. ¿Sí? Esas noticias son para los que estamos llevados. Y ha decidido reconciliarnos en Jesús. Y esa noticia nos guía, como siempre, a una consecuencia. Las dos consecuencias del texto: arrepiéntete y cree. Arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Dice que Juan el Bautista salió a predicar el bautismo para el arrepentimiento, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Aquí, como dijimos, no hay una mesa de diálogos. El diálogo y el término es ese: arrepiéntete. Mis hermanos, la verdad es que todos nosotros sentimos cierto grado de contrición o de arrepentimiento. Cuando tú la embarras con tu esposa, uno se siente mal. Cuando dijiste algo que no debías decir a tus trabajadores, uno se siente mal. Cuando de alguna manera trataste de una forma inapropiada a tus hijos, uno como que embarrada, que embarrada. Todo el ser humano siente de alguna manera algo de contrición, algo de arrepentimiento, algo de culpa en su corazón. Pero este arrepentimiento del que habla el texto no es simplemente una culpabilidad, como que te sientes mal con algo. No, esto va más allá, va más allá. Creo que en el proceso de conversión, uno primero pasa por la tristeza, esa que todos sentimos. Y la palabra en 2 Corintios 7 habla de dos tipos de tristeza. Una tristeza que es natural, la que tú sientes cuando haces algo mal y te diste cuenta y quieres repararlo. Una tristeza que viene de ti, esa conciencia que te acusa. Pero hay una tristeza que viene de Dios.
tristeza que viene de Dios. Esa tristeza es la que produce el arrepentimiento. Produce el arrepentimiento. Esa tristeza es una que se opera cuando el Espíritu Santo de Dios, por su gracia, viene a tu vida y dice lo que la palabra nos instruye en Juan 16:8, nos convence de pecado. Cuando están los papás mirando en el dilema de qué hacer con el muchacho adolescente, que necesitan que haga algo puntual pero no quiere, entonces le dicen uno al otro, vaya, convénzalo, a ver si entra en razón, a ver si accede. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos convence. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Nos convence de pecado. Y esa tristeza, que en últimas nos convence de pecado, nos lleva en últimas al arrepentimiento, que literalmente quiere decir el momento en que tú decides en tu corazón cambiar tu mente y estos elementos, la actitud, tu comportamiento y tu pensamiento. Eso es el arrepentimiento. Cuando no solamente te diste cuenta de que estás mal, sino que tomas esa decisión producida por el Espíritu de Dios en tu vida de cambiar tu actitud hacia Dios, tu forma de pensar y por último tus comportamientos. Y la pregunta aquí es, ¿realmente yo me he arrepentido? Todos medianamente estamos permeados por algún conocimiento de parte de Dios, ¿cierto? Sea que lo tuviste en la crianza, sea que lo tienes en tu lectura cotidiana de la Biblia. Y ese conocimiento viene a darte como un esquema para evaluar tu propia vida, ¿sí? Cuando tú te ves al frente de ese esquema moral, tú empiezas a sentir a veces tristeza. Uy, no, yo otra vez con la rebeldía. Como ahorita en la alabanza. O sea, bueno, ¿cuántos declaran que Él es el Rey? ¿Y cuántos vivimos como si fuera el Rey? Y yo digo, uy, para trasero, ¿no? Ese arrepentimiento que está llamando Jesús no es la culpabilidad que experimentas cuando sientes que hiciste algo mal. El arrepentimiento que trae salvación es aquel que es tan profundo y tan fuerte que te hace decidir cambiar tu vida. En el que tú dices, ya no más, ya no más. Por eso, cuando pedimos en las reuniones de membresía, conocer un poco de cómo llegaron a Jesús, lo que estamos buscando es esto: ¿en qué momento tu vida se partió en dos? Porque tiene que pasar. No me digas que no, que tú ibas y a mí me llevaron de chiquito a la iglesia y pues desde eso yo estaba acá. Y Jesús es muy bonito y me trae mucha paz, yo confío en Él. No, yo de hecho oro por cada decisión que voy a tomar. No, dime en qué momento tú experimentaste esa profunda tristeza que trae Dios a la vida, de darte cuenta de que has vivido como un rebelde delante de Dios. Porque la verdadera conversión sucede en ese momento. Cuando yo estoy quebrado y me doy cuenta que yo no puedo hacer nada, por mucho que más que quiera y que me esfuerce, yo no puedo hacer nada para alcanzar el estándar de Dios. Ahí yo me quiebro, porque me doy cuenta que he sido rebelde todo este tiempo, y por más que algunas veces he sentido tristeza y me he hecho propósitos de fin de año de cambiar mi vida, no puedo. Yo necesito un Salvador en mi vida. ¿En qué momento te arrepentiste de tus pecados? Ahora algunos dirán, pues, todos los días, prácticamente. Y la verdad, como hablábamos ahorita con los del curso de membresía, la vida de fe es eso, una vida de constante arrepentimiento.
Pero sí hay momentos en donde tú dices, hasta aquí. Por la gracia de Dios, hasta aquí. Y de ahí para allá, yo voy a empezar a luchar con muchas cosas. Una y otra vez voy a caer. Hay un pecado remanente en mi vida. Pero por la gracia de Dios, su reino está llegando a mí. Cada vez más y más y más. Derrocando el reino de mi propio corazón. Entonces vivo constantemente una vida de arrepentimiento. ¿Cómo me doy cuenta de un verdadero creyente? No porque anda en una vida de santidad. No, eso es perfecto, intachable en todas las cosas que hace. No, para nada. ¿Cómo me doy cuenta de un verdadero creyente? Porque cuando peca, lo primero que hace es correr a su Señor, a arrepentirse, a pedir ser transformado por Él. Eso es un verdadero creyente. Por eso, cuando hablamos a veces de las oraciones de fe, no, venga, haga la oración de fe, no, pastor, es que ya recibí al Señor Jesús. Esperemos un ratico, a ver si en verdad su vida ya se partió, a ver si ya depuso sus armas delante del Señor. Dejemos un ratico y que los frutos den cuenta de eso, ¿sí? Que sus frutos den cuenta de su profesión de fe. Pero hasta aquí vamos solamente en el arrepentimiento, y creo que todos hemos escuchado acerca de eso, que si quieres acercarte a Dios tienes que arrepentirte. Y muchas veces olvidamos el segundo componente del mensaje: creer. ¿Creer en qué o en quién? Tristemente, muchos de nosotros hemos caminado con Dios en una vida de arrepentimiento sin fe. Muchos hemos caminado con Dios una vida de arrepentimiento sin fe. Es decir, muchos de nosotros, acusados por nuestras conciencias, aprendimos que tenemos que ir a arrepentirnos delante de Dios. ¿Sí? Arrepentirnos delante de Dios. Y llegamos y decimos: Señor, otra vez la embarré, otra vez me puse a decir un montón de mentiras en el trabajo, Señor, otra vez vi lo que no debía ver, otra vez tomé decisiones sin consultarte, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes para que yo pueda cambiar, por favor. Y llega la otra semana. ¿Y cuál es la oración? La misma. Y es un círculo vicioso de pecar, rezar, empatar. Pecar, rezar, empatar. Y una conciencia intranquila constantemente. Como que uno siente que no puede. Esas son las personas que en algún momento ya de su caminar de fe dicen: ¿sabes qué? Yo estoy cansado. Como decía alguien, yo no puedo ser cristiano. Yo no soy capaz, eso es muy duro. Eso no es para mí. ¿En qué momento el evangelio se volvió para gente que sí puede salvarse? Nos falta entender este segundo componente: creer, tener fe. ¿Y tener fe en quién? Juan el Bautista decía que predicaba el arrepentimiento, pero una de las cosas que decía, versículo 8: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero ese que viene detrás de mí, ese es el centro. Los otros evangelios apuntan mucho más a Jesús. Él los va a bautizar con el Espíritu. Y esto lo ilustran las Escrituras en el libro de Hechos, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra a unos seguidores de Dios, personas que profesaban su fe, que creían en Dios, temerosas de Dios. Y Pablo les pregunta qué bautismo recibieron, si recibieron el bautismo del Espíritu.
¿cierto? Ese que Juan está diciendo que Jesús viene a bautizar con el Espíritu. Y ellos le dijeron, Espíritu. ¿Y él quién es? A nosotros no nos dijeron nada de él. ¿Cómo así? Y Pablo les explica, es que Juan decía que había un arrepentimiento para el perdón de pecados, pero eso no era el final del asunto. Había una fe que había que tener, un bautismo del Espíritu. Y es que, si ustedes han escuchado predicaciones, el bautismo es ese ritual de lavamiento, de purificación de nuestros pecados, como una decisión que tomamos. Y aquí Juan está diciendo, tú puedes vivir una vida de arrepentimiento, te puedes lavar, pero tú necesitas ser lavado por ese que viene, porque ese que viene lavas con el Espíritu. Nuestra fe, y esto es lo que somos llamados a creer, implica que tú, que estás cansado del ciclo de peco, rezo, empato, te percatas que nunca, hasta que el Señor restaure su reino, vas a salir de esa constante tendencia a pecar y a rebelarte contra Dios. Por eso, tú necesitas un Salvador, alguien que te ponga en paz con Dios, alguien que pague el precio de tu pecado. Y por eso es que este reino no solamente viene con un anuncio de arrepiéntanse, depongan sus armas, entreguen sus armas y aléjense de la rebeldía que han tenido contra mí, sino que también propone una justicia especial para la paz con Dios. Qué cosa preciosa. Que pecadores, rebeldes por naturaleza, por un designio divino, que ha provisto una justicia especial, algo inaudito, único, justicia especial para que tengas paz con Dios. Y todos sabemos de eso, ¿no? Todos nosotros sabemos de eso. Que a veces nos parece injusto, que a veces tenemos preguntas, ¿cómo así? Y entonces nos van a castigar a los pecadores. Y espero que sea igual de sorprendente para ti esto que Dios está haciendo. Porque para ti y para mí, que somos rebeldes por naturaleza a Dios, el Señor en Jesús nos provee su justicia especial para que tengamos paz. Una que nos absuelve de nuestro pecado. Una que no tiene en cuenta esa incapacidad natural que tengo de honrar a Dios con mi vida. Una que me declara justo, a pesar de que toda mi historia dice lo contrario de mí. Eso es una cosa única. Y en eso, este creer que nos invita Jesús, arrepiéntete y cree. ¿En qué creo? Ese creer, mis hermanos, como para tratar de ponerlo como en unos términos que nos asocien a nosotros. Ustedes saben que para acceder a esa justicia especial para la paz, a esa jurisdicción especial para la paz, que resultó de la mesa del diálogo, las personas tienen que aplicar a eso y como someterse a eso, aferrarse a esa oportunidad que le da. Y por eso ese tribunal decide quiénes sí y quiénes no. Aquí, cuando te llama Jesús a creer, te llama a creer que la única manera en que tu conciencia puede estar tranquila para con Dios, en que tus pecados son perdonados completamente, los pasados, los presentes y los que vendrán en el futuro, es que tú te acojas a ese regalo de Dios en Jesús. Cuando tú te aferras a eso y decides que en la cruz
toda mi maldad ya fue cancelada, que todos mis pecados fueron perdonados, que se me dio un indulto, se me perdonaron todas mis faltas delante de Dios. Eso es creer. Así que espero que cuando tú compartas el Evangelio, que es algo que compartimos, tú puedas animar a las personas no solamente a arrepentirse, esa es la mitad del camino, sino a creer. Y no a creer que ellos pueden hacer algo para ganar el favor de Dios, sino a creer que Dios ya hizo todo lo que necesitaba ser hecho para ganar el favor de Dios para nosotros en Jesús. Cuando compartas tu fe, compártela completa, arrepiéntete, pero mira, aquí hay un regalo de Dios, justicia especial para la paz con Dios en Jesús para ti. Fe. Eso es algo que Dios produce en nuestra vida y por lo cual necesitamos orar. Y quiero terminar este creer con una de las cosas más lindas para mí del Evangelio. En nuestro texto, Jesús va donde Juan y Juan lo bautiza. Y cuando sale del agua, inmediatamente, ¿qué pasa? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. ¿Y qué es lo que acontece a continuación? Una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Es interesante que en este evangelio es una voz que va para Jesús, en otros evangelios es una voz que va para la audiencia alrededor. Y hoy yo quisiera animarte a descansar en que esta voz es una voz para ti. Una y otra vez, las Escrituras nos llevan a ver esta realidad de que nosotros estamos en Cristo, que hemos sido juntamente crucificados con Cristo, que ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en. Y esto tiene unas implicaciones preciosas, porque te dice a ti, pecador por naturaleza, incapaz de vivir eso que deseas vivir para la gloria de Dios. Te dice que cuando tú corres a Jesús y te refugias en Él, la complacencia del Padre está sobre tu vida. Cuando tú, pecador, rebelde, te das cuenta de tu pecado y corres a la oferta del reino de Dios que te trae paz a través de su Hijo Jesús y te acoges a ese tribunal especial, esa complacencia de Dios sobre su Hijo es lo que Dios experimenta sobre tu vida. ¿No les parece eso absurdo? Y eso, mis hermanos, es lo que una y otra vez a mí me humilla delante del Señor. Y es lo que me hace amarlo más por lo absurdo de su gracia sobre mi vida. Porque aunque me vean aquí parado predicando, pecador soy. Y podría decir como Pablo, el primero de todos. Y mi esposa podría corroborar mucho de eso. Pero cada día
por su gracia, me levanto con ese ánimo de que un día tomé la decisión de aferrarme al tribunal especial para la paz, a la justicia especial que Dios me ofreció en Jesús para mí. Y a pesar de que todo el tiempo me acusa esa realidad de que yo no puedo vivir como Dios demanda de mí, de que yo no soy capaz de darle esa talla de santidad, de que yo quisiera gastar más mis fuerzas, mis recursos para su gloria, pero los gasto mucho para la mía. A pesar de que constantemente mi conciencia me acusa de que soy un pecador y que yo no merezco nada de Él, ni siquiera estar parado acá. Viene esa verdad profunda a mi vida y me levanta de que en Cristo la complacencia de Dios está sobre mi vida, porque no me ve a mí. Si me viera a mí me destruiría. Él ve a Jesús en quien yo me escondo. El Señor ha traído para ti y para mí un mensaje. El tiempo de Dios se cumplió y es hoy. No tomes decisiones, no, de pronto mañana, déjame pensarlo dentro de 15 días. El tiempo de Dios se ha cumplido. Ya su reino se ha acercado. Y a través de su palabra lo ha acercado para ti hoy otra vez. Y quizás has escuchado muchas veces esto. Y el Señor te lo repite hoy. Tengo una justicia especial para ti. Y tú te puedes acoger a ella. Para que estés en paz conmigo. Para que puedas disfrutar de mi favor y de mi amor y de mi complacencia sobre tu vida. ¿Quieres eso? ¿Quieres el favor de Dios, el amor de Dios en tu vida? La complacencia suya, la paz, esa tranquilidad del alma de estar en paz con Dios. Tienes que hacer dos cosas. Depón tus armas. Arrepiéntete. Y toma la decisión hoy de dejar de vivir una vida apartada de mí. Y como sé que no puedes, y como sé que va a ser difícil, necesitas tener fe, creer, adherirte a esta justicia especial que te da en Jesús. Aférrate a ella, porque solo en Jesús es que podemos ser salvos de la ira de Dios. Unas resonancias de este texto para terminar. Si el Evangelio son estas buenas noticias de Dios, no quisiera que quedara en la idea de que, bueno, eso es una cosa de conciencia, es decir, es para tener la conciencia tranquila. No. El Evangelio lo cambia todo. Porque cuando tú te das cuenta de la manera absurda en que Dios te ha amado y te ha provisto cosas y te ha provisto esa gracia en Jesús para ser perdonado, esa buena noticia empieza a generar cosas en tu corazón y transformaciones a tal punto que tu agenda cambia, porque te diste cuenta de que ya hay otro rey en este reino. Ya no soy yo, es Él. Y ya mi vida empieza a someterse naturalmente un poquito más a Dios que a mis propios deseos. Cuando entiendes y abrazas el Evangelio, esos conflictos difíciles, esas personas que te hieren en el alma, esas personas difíciles de manejar, de alguna manera empiezan a verse un poquitico
como con luz. Porque cuando entiendes el Evangelio, que fuiste perdonado por gracia, algo de la gracia te mueve desde adentro y aprendes a perdonar por gracia como fuiste perdonado por gracia. Cuando entiendes el Evangelio, de que el reino de Dios se acercó, se te quita la zozobra del futuro, la zozobra de las elecciones. ¿Quién va a quedar? Tomamos nuestras decisiones en temor y temblor, en oración, pero en la tranquilidad de que es que hay un reino que está viniendo, hay un reino que está viniendo, y que un día se establecerá completamente. Y para que quienes digan, de pronto, no, eso es muy utópico. Dime qué ha pasado en tu vida cuando el reino de Dios se ha comenzado a establecer en tu corazón. Cuando en verdad ves que Jesús te posee, que Él es el que toma las decisiones. No es transformaciones. No es que reaccionas con menos violencia. No es que tienes como más ánimo de recuperar tu hogar. No es que tienes como más paciencia para criar a tus hijos. No es que hay algo como que te hace más generoso, más servicial, que te entregas más a otros y que piensas menos en ti mismo. No es eso lo que produce el Evangelio en nuestro corazón. Entonces, ¿no será que es el Evangelio lo que necesita nuestro país? Pero no empieza arriba. No esperes que esto cambie porque se monte la cabeza que sí es. Solo hay una cabeza que sí es. Y un día reinará. De resto nos defraudarán todos. El Evangelio, si es así, entonces es la mejor noticia que tú podrías comunicar. No. Una noticia que nos pone en paz con Dios, que restaura hogares, que levanta hijos en el temor del Señor, no solamente bien comportados, sino hijos que aprenden a vivir para la gloria de Dios. Nos hace mejores ciudadanos, ¿no? Nos hace mejores hermanos. El Evangelio es la mejor noticia que pudieras escuchar, la mejor noticia que pudieras vivir y la mejor noticia que pudieras comunicar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Qué riqueza hay en ella para nosotros. Aquí nos presentamos delante de ti. Quizás muchos necesitamos orar para que tú nos convenzas de nuestro pecado, que nos convenzas de nuestra imposibilidad para agradarte a ti. Otros necesitamos orar porque tú nos convenzas de que este estilo de vida que llevamos es un estilo de vida rebelde, que se opone a tu voluntad. Y te pido que pongas tristeza que venga de ti, para que haya arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Y que por fin podamos ver a Jesús. Pero también oro por aquellos, Señor, que quizás llevan años caminando en la fe, y en especial por mis hermanos, Señor, que a pesar de que yo soy jocoso, en verdad están viviendo una vida donde pecan, rezan y empatan, esclavizados a su culpabilidad, esclavizados a la impotencia de no ver cambios genuinos en su vida. Yo te pido que los conduzcas a Jesús, el lugar donde está la paz con Dios y la complacencia del Padre, el poderoso Salvador que puede romper las cadenas que nos atan al pecado, a girar siempre en los mismos círculos.
Quizás necesitamos, Señor, aprender a clamar más por la libertad que Jesús da en nuestra vida, que por el esfuerzo que nosotros podemos hacer. Pero también queremos terminar orando por nuestro país y oramos que tú nos des esperanza, Señor, en esta mañana, ante este panorama que muchos ven oscuro, Señor. Nosotros lo podemos ver con esperanza de que siempre habrá pecadores en el poder, al igual que un pecador dirige esta iglesia, pero que por tu gracia tu reino está en avanzada, que las puertas del Hades, que las puertas del infierno y de las tinieblas no pueden detener la avanzada del reino de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Ayúdanos a vivir con esa esperanza, clamando cada día como termina Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga esta semana con la gracia de aceptar ese llamado santo que nos hace a refugiarnos en Él.